esta predicación se titula ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? Porque una de las cosas más importantes de esta vida es tener un porqué para vivir, tener un porqué para luchar, tener un porqué para resistir, tener un porqué para perseverar. No sé si están de acuerdo. De hecho, dicen que eso es lo más importante. En esta vida, lo más importante es tener un porqué. ¿Sí o no? Por ejemplo, esos hombres que tienen 2 y 3 trabajos, que no descansan, que no duermen, que no tienen sosiego y que lo hacen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. En algún punto, si tú le preguntas, oye, eso no es normal, ¿por qué tú haces eso? Y probablemente te va a decir, bueno, yo hago eso por mi familia. Ese es su porqué. Y lo que le da fuerza, lo que le da esa energía que normalmente no tenemos, es su porqué. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? El porqué es tan importante. O por ejemplo, una madre que no duerme. Yo recuerdo hace muchos años, visité un hogar y vi una escena que nunca se me ha borrado de mi cabeza. Nunca se me ha borrado. Nosotros teníamos un ministerio para niños con necesidades especiales. Y fue increíble lo que yo vi. He visto cosas, pero eso, yo quedé impactado, porque comenzamos con un grupo de niños discapacitados mentalmente, discapacitados motoramente, es decir, para moverse, para muchas cosas, funcionalmente discapacitados. No pensamos que ese ministerio iba a ser muy exitoso hasta que llegó realmente la realidad fue todo lo contrario. Llegamos a alcanzar a más de 150 familias en esa ciudad. Amén, gloria a Dios. Nunca pensé que íbamos a poder hacer lo que hicimos, pero lo pudimos hacer por la gracia de Dios. Bueno, increíble. Ese ministerio llegó a ser el corazón de la iglesia. Corazón de la iglesia. Y visité muchas de esas familias. Y recuerdo haber visto una de todas las imágenes que han pasado por esta cabeza sin pelo. Esa se me quedó de una madre atendiendo a su hijo, su hija, completamente discapacitada la niña, sin poder hablar, no podía hablar, o sea, y la mamá la estaba atendiendo y yo estaba ahí en la casa y ella dice, yo no descanso, yo no duermo, yo no tengo realmente vida para mí, el hogar, la casa no la podía ni limpiar realmente, fue tremendo, pero era una madre completamente dedicada a su hija. Y la carita de la niña, era toda, la comunicación era su cara, porque no podía ni hablar, con el amor, con la alegría de esa niña, cada vez que su mamá se le acercaba a decirle algo, a darle comida, la había alimentándola. Me entró aquí una forma que nunca se me ha borrado, nunca se me borró. Yo salí de allí y recuerdo que cuando me reuní con mis líderes de este ministerio hay que mantenerlo hasta la muerte. Hoy yo vi en este hogar, yo vi el amor como yo nunca en mi vida yo lo había visto. Y vi la felicidad en una niña que nunca va a caminar, que nunca va a hablar, que nunca va a tener una vida normal, pero la vi feliz porque su mamá estaba con ella y su mamá la estaba atendiendo. Y después yo supe que esa madre no tiene realmente vida. Y yo, si lo hubiéramos preguntado, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú aguantas tanto? ¿Por qué tú nunca piensas en ti? Y te va a decir, mi porqué es mi niña. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Algunos de ustedes dirán, ¡ay, imposible! Ok, no. Pregúntale a la mamá, pregúntale a la niña. Cuando tú tienes un porqué lo suficientemente fuerte, cuando tú tienes un porqué lo suficientemente sólido, tú vas a hacer cosas que normalmente, que humanamente no harías, ni podrías realizar sin ese porqué. No sé si me entiendo. No sé si me entiendo. Amén. Entonces hay personas que no tienen un porqué. Funcionan por otras causas. Funcionan quizás por rutina, o por impulso, o por inercia, o por imitación, o porque no le queda más remedio. Pero si tú le sientes y le dices, quiero saber por qué haces lo que haces, por qué te mantienes, ellas no te pueden decir. No tienen claro en su cabeza qué es esa razón que los impulsa, que los lleva a donde muchas veces no quisieran ir. ¿Cuánto me están viendo? Pero ese por qué es más fuerte que todo lo demás en sus vidas. ¿Cuánto me están viendo? Amén. ¿Les interesa esa predicación? Sí. Porque me temo que eso, que es una ley universal de la conducta humana, me temo que también es igualmente importante en la fe y en la vida cristiana. Me gustaría saber cuál es el porqué de todos los creyentes que visitan todas las iglesias del mundo. ¿Qué tú vienes? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace andar en este mundo, en esta esfera de la vida cristiana? ¿Cuánto me está diciendo? Me gustaría saber. Hace años, lo siento, voy a decir algunas cosas. Y me gusta ser honesto cuando predico y tratar de hablar la verdad tal como mejor la veo, ¿no? Así que voy a contar historias positivas e historias no tan positivas. Recuerdo este caso de esta joven, una joven muy talentosa, que llegó a nuestra iglesia, dio testimonio, se involucró prontamente a servir y era tan talentosa que en un año o dos ya estaba dirigiendo grandes programas artísticos. Esta iglesia que yo pastoreaba tenía muchos dones artísticos, increíble, llena de la comunidad artística de la ciudad. Hacían unos programas que eran mejores que los de la televisión. Yo mismo me quedaba, no me dejaban ir a los ensayos para que yo me sorprendiera el día del servicio. Tenía que predicar después, pero ellos saben que yo aprecio mucho cuando el servicio con excelencia. Entonces no querían que yo tuviese un preview para ver mi reacción cuando se hiciera. Era increíble. Y ella era una de las más creativas en esa área. Tiempo después hubo un incidente en su vida, tropezó con una situación personal y se nos fue de la congregación. En varias ocasiones la encontré en la calle, hablé, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no has regresado? Y bueno, ella me daba excusas, ¿no? Finalmente me llegó a mí, por una tercera persona, la confesión más honesta que ella dio. Dice, yo en realidad nunca sentí nada. Nunca sentí nada. Eso fue lo que ella confesó a alguien. Pastor, ella estuvo aquí todo este tiempo, trabajó tanto, y qué programas tan lindos hacía, pero ella me confesó que nunca sintió nada. Ella nunca sintió que tuvo una conexión con Dios. Escuchen. Pero eso no, yo no lo veía. Era tan responsable, tan puntual, tan trabajador. Entonces, ¿cuál era su porqué? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Por qué trabajó tanto en la iglesia? Si ella no sentía conexión con Dios. ¿Cuánto me están viendo? Amén.
No sé si me están entendiendo. ¿Qué la movía? ¿Por qué se mantuvo años allí? El no tener un porqué claro, el no tener una razón justa, suficiente, nos puede a nosotros hacer una mala jugada en el futuro. Porque para caminar con Cristo hay que tener una razón, hay que tener un porqué. ¿Quién me está escuchando? No creemos que van a triunfar gente que no tiene eso. ¿Cuánto me están viendo? ¿Están conmigo? Tienes que tener un porqué válido, tienes que tener un porqué justificado, tienes que tener un porqué suficiente para que tú te mantengas en este camino hasta el final y no haya nada, absolutamente nada en este mundo que te persuada o te convenza que lo tienes que dejar. ¿Están conmigo? Me vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cuál es tu porqué? Entonces, yo puedo mencionar el de Pablo. Por ejemplo, él dice en Romanos, capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esa razón. ¿Te avergüenza el Evangelio? No, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él lo diría en otra parte. Él dice, porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esa es otra forma en que él decía su porqué. Él dice, mi porqué es que yo sé en quién yo creí. Yo sé en quién yo creí. No hay nada en este mundo que me haga cambiar mi decisión de seguirlo, porque yo sé en quién yo puse mi fe. ¿Cuánto me están viendo? Entonces, si tú no tienes un porqué definido en tu cabeza para caminar con Dios, para caminar con Cristo, a lo mejor lo tienes definido para tu trabajo, tu vocación de vida, a lo mejor está claro por qué tú luchas tanto y tienes 2 y 3 trabajos. A lo mejor es el mismo porqué de esta persona, es tu familia, quieres sacar a tu familia adelante. Una vez hablé con alguien, vine en uno de los viajes que hice a este país, en 3 trabajos, tenía 2 en la semana y 1 el fin de semana. Dice, tú no duermes, no duermes. ¿Por qué? Dice, porque quiero traer a mi familia. Y el viaje me cuesta $25,000. Por cada miembro de mi familia son $25,000. Así que me voy a partir la espalda hasta que venga. Y cuando todos estén aquí, yo me quedo con un solo trabajo. Me digo, ¿eso por qué? Obviamente estoy hablando de los por qué más defendibles, de los por qué más limpios. Hay por qué muy oscuros, ¿no? Hay gente que decide luchar, persistir, nunca rendirse porque le quieren demostrar a alguien algo. A lo mejor les hicieron sentir mal, a lo mejor los hicieron sentir inferiores, a lo mejor los hicieron sentir humillados, a lo mejor les hicieron sentir que no valían nada y han decidido que tienen que demostrárselo. Entonces, ¿eso por qué? Ningún psicólogo te va a recomendar que hagas eso, pero esa es una de las razones por las que tanta gente lucha, ¿sí o no? Demostrarle a alguien que le dijo en alguna ocasión que eran una basura y que no servían para nada. Vivir para demostrarle a otro. ¿Qué cosa? Y hay otros que tienen un porqué peor, incluso los que dicen para vengar. Se lo quiero restregar en su cara. Es una frase muy que yo conozco de niños, para restregárselo en su cara. Ese es otro porqué. Una fuerza tremenda. Los porqués vengativos son fuertes. Pero todos son tramposos, todos son engañosos. Y la gente que vive con esos porqués va a ser muy infeliz, la verdad. ¿Cuánto me están viendo? El rencor, el resentimiento, el devolver el golpe, el restregar en la cara a alguien algo, es el peor de los porqués, pero realmente mueve a mucha gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay quienes tienen el porqué de ser mejor que los demás. Voy a superarlos a todos y no me voy a detener hasta que no llegue a la cima para poder mirar para abajo el resto y decir, ¿sí o no?
Obviamente de esos por qué no lo estamos hablando. Y si alguno de nosotros se explora a sí mismo y descubre que tiene un porqué de ese tipo, en la presencia de Dios, renuncia a él porque te va a hacer muy infeliz. Esos por qué no pagan bien. ¿Cuánto me están dando? Tu corazón no lo va a llenar que le restregues en la cara a nadie nada. Tu corazón solo lo puede llenar Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto me están viendo? Vivir para demostrarle a los demás es el peor de los fracasos, porque un día vas a descubrir que esa gente se va a morir, o se va a ir, o va a desaparecer, y con ello vas a perder el sustento de tu porqué. ¿Cuánto me están viendo? Te vas a dar cuenta que todo era inservible si así lo veías, si así lo pensabas. Entonces, ¿cuál es tu porqué? Hay un texto en la Biblia que yo quiero proponer en esta mañana para todos nosotros. Un texto, un solo texto, que nos da 3 por qué debiéramos nosotros los creyentes seguir adelante, sufrir adversidades, soportar pruebas, mantenerse firme y terminar esta carrera bien. 3 por qué. ¿Cuántos dicen amén? 3 por qué en un solo texto. ¿Qué les parece? ¿Mejor que eso? Porque en ese solo texto usted lo puede encontrar cada vez que usted vaya a la Biblia, preguntar, ¿por qué yo hago esto? Antes de ir a ese texto, quiero confesarles que yo me he preguntado en varios momentos de mi vida esa pregunta. ¿Sigo teniendo un porqué válido de por qué yo hago esto? Porque hay momentos en que he tenido dudas. Hay días, hay semanas, hay estaciones de mi vida en que he pensado realmente tengo razones adecuadas para esto. O sea, el Señor siempre me ayudó con estas cosas y por eso quiero compartir algo de lo que a mí me ha dado el Señor en el tema de los por qué. ¿Cuánto me están viendo? Y si no tuvieras ninguno, a lo mejor puedes echar mano de uno de estos 3 o de los 3. ¿Sí o no? Y si a lo mejor nunca habías pensado, esta predicación te hace pensar. Y esto también te ayuda a tener bien claras las cosas en cuanto a tu relación con Dios. Porque cuentas claras, ¿qué dice el dicho? ¿Qué hacen las cuentas claras? Conservan la mitad. Y el texto se van a caer para atrás, porque todos se lo saben. Encuentra en 1 Corintios capítulo 13, al final. En la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, su primera carta, en el capítulo 13, él habla del amor. Y al final del capítulo está mi texto, el texto de esta predicación. ¿Cuántos dicen? 1 Corintios 13, verso 13. Hasta rima. 1 Corintios 13, 13. Mira lo que dice. Dígame si ya lo está mirando. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, dice. Pero el mayor de ellos es ¿cuál? Es el amor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? A estas 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor, los cristianos le han llamado durante siglos las virtudes teologales. No tengo idea por qué le llaman ese nombre, pero para que se sepan esa palabra. Apréndanse ese léxico. Las 3, ¿cuáles son las virtudes? 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Pero hoy yo las voy a presentar como los 3 por qué de mantenerse en este camino. Los 3 por qué de soportar las adversidades y no abandonar al Señor. Los 3 por qué de levantarse cada mañana con Cristo y acostarse cada noche con Cristo, aunque uno haya perdido el trabajo, aunque le haya ido mal en el matrimonio, aunque los negocios no le han dado lo que esperaba o los papeles de migratorios no llegan.
por decir algunas cosas. ¿Sí o no? Entonces, los 3 porqués de esta palabra. El primero es la fe. ¿Por qué la fe es un porqué fundamental para caminar con Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mi primer argumento va a ser, porque sin fe no se puede tener absolutamente nada en el Evangelio. La Biblia dice, sin fe es completamente imposible agradar a Dios. Así que si nosotros estamos en este camino y nos mantenemos en él semana tras semana, tenemos que preguntarnos si realmente tenemos fe. Porque la fe es el porqué fundamental. El apóstol Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay mucha gente que quisiera que caminar con Cristo se sustente en otra cosa. Por ejemplo, las evidencias. Quieren que haya más evidencias. Y estamos viviendo en el siglo de las evidencias. Para todo hay que presentar una prueba. ¿Sí o no? Para todo hay que presentar una plataforma. Para todo hay que presentar un sustento. No resuelves un asunto en ninguna corte sin pruebas. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Pero el Evangelio dice por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quisiéramos cambiarlo, quisiéramos que el Evangelio sea igual que las cosas del mundo. Quisiéramos que la manera de ver el Evangelio se alinee en la misma forma como vemos las cosas que no son de Dios, pero no es así. Dios determinó desde el principio que la fe fuese fundamental. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Entonces, no, Dios no va a cambiar la fe por otra cosa para que sobre esa otra cosa se sustente el motivo por el cual tú caminas con Cristo y te mantienes conectado con Él hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es la fe o no hay nada? ¿Cuánto me están oyendo? Hermanos, cuando el Señor Jesucristo tuvo la oración final por sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17, donde Él le da las últimas orientaciones y luego ora por los discípulos, Él dice así: y no te ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos en carne y hueso allí, dice, sino también por a todos aquellos que van a creer en mí, escuchen, que van a creer en mí por la palabra de ellos. Esta es la línea fina que conecta a todos los creyentes de todas las generaciones. Este es el hilo que conecta a todos los cristianos de todos los siglos. La palabra. Oro por ellos y oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo creo que ya unos domingos atrás hablé del triunfo de la predicación. Cómo Dios determinó en su voluntad y su deseo salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha determinado que esta salvación se propague por la palabra. Palabra que es testificada y palabra que es recibida, aceptada y creída. Esa es la simple fórmula por la que fue salvo Pedro en el primer siglo y será salvo Abel en el siglo XXI. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál palabra, pastor? La palabra del Evangelio, el testimonio de Jesús. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cuántos me están oyendo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa lo que hizo? ¿Y qué impacto y repercusión tiene sobre mi vida y la vida de todo el mundo? ¿Cuántos me están oyendo?
y cómo yo puedo recibir eso. ¿Sí o no? Dios ha determinado que su salvación, su restauración, su glorificación, todo proceda a través del simple mecanismo de un testimonio dado, una palabra y una aceptación, recepción de la palabra, que es la fe. ¿Cuánto me están viendo? Entonces aquí el primer punto, el primer por qué, y sin este no existe ni funciona ni pervive ningún otro, es la fe. ¿Creo o no creo realmente el testimonio de Dios? ¿Cuánto me están oyendo? No hay nada en ninguna iglesia más importante que esto. No hay nada que te puedan enseñar, sustituir o brindar en ninguna congregación que anteceda al valor de la fe. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? El mismo corazón del Evangelio, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga que vida eterna. La fe es el embudo de todos los procesos de la gracia y la salvación. Todo tiene que pasar por el embudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Creerle a Dios. Dios determinó que así fuese. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cuántos me están oyendo? Y ninguno de nosotros tiene potestad, ni autoridad, ni dignidad para sustituir eso por ninguna otra cosa. Es un decreto de Dios. ¿Quién me está escuchando? Y si es con ese Dios, el Dios vivo y verdadero, con el cual queremos tener una relación, una comunión, un presente y un futuro, entonces sencillamente tenemos que reconocer que o es la fe, o es por la fe, o no hay más términos para esto. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Ese es el primer por qué. ¿Por qué seguir aquí? ¿Por qué resistir las pruebas? ¿Por qué soportar las adversidades? ¿Por qué perseverar en este camino? Viendo otros caminos delante de tus ojos, tentadores, atractivos, y no pasarse de camino. ¿Por qué hacer esto? ¿Cuánto me están oyendo? Primer porque tiene que ser este. Porque yo sé en quién he creído. Porque yo creo. ¿Cuántos dicen amén? No creo en mí. No creo en la iglesia. No creo en el pastor. No creo en el papa. Yo creo en Jesús, mi Salvador, que es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, resucitó para mi justificación, fue ascendido para ser mi intercesor y sacerdote, y creo que viene de nuevo a buscarme. Aleluya, eso es lo que yo creo. Yo lo creo. La palabra llegó a mí y yo la recibí y la creí. Y este mismo porque yo creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces yo he tenido que dar esa respuesta a tanta gente? Dios ha querido que a lo largo de mi vida pastoral yo le he hablado del Evangelio a una diversidad increíble de personas, de todo tipo, con todo tipo de preguntas, porque la gente trae las preguntas de su propio trasfondo personal. Le he predicado a catedráticos de la universidad, me traen sus preguntas. Y le he predicado a gente que no aprendió a hablar, a leer y a escribir. Y esas son las preguntas que ellos me traen. Durante años fui pastor en la sierra. Las preguntas que me traían eran de la gente de la sierra. Así que yo he tenido un espectro enorme y diverso de las miles de razones y cosas que la gente me pide. Y esta es una que en los últimos años de mi vida ha sido la respuesta para todo el mundo. La razón por la cual predico lo que predico y trato de vivir y me esfuerzo para vivir como lo hago es porque yo creo lo que me ha dicho el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que murió por mis pecados, que resucitó
para mi justificación, creo lo que dice el Evangelio, que está sentado a la diestra de Dios y por tanto no tengo miedo a lo que el mundo pueda traer, porque Él está sentado en el trono y Él determina al final los destinos de todos los procesos del universo, de la historia. ¿Cuánto me están oyendo? Y creo lo que Él dijo en Juan 14, que venía otra vez a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees? No, si lo creo. No me vergüenza decir que lo creo. ¿Cuánto me están oyendo? Hace poco estaba viendo una película. Me encantan las historias. Yo consumo historias de todo tipo. Mi hija me preguntó, papá, ¿qué haces? Leyendo historias. Toda la semana yo tengo una dosis de historias. Historias de todo tipo, porque es como yo conozco la naturaleza humana. Y escuché en la película una conversación de dos personas, dos científicos, y uno le dice a la otra, ¿tú crees en Dios? Y dice la otra, yo sí, porque Dios supera la alternativa. Es decir, Dios, la idea de que hay un Dios supera la idea de que no hay un Dios. Dice, es el Dios beat the alternative. Él supera la alternativa. ¿Sí o no? Sí, representa la idea de que la fe, aunque muchos puedan burlarse de ella, nadie puede negar que la fe supera la alternativa. Porque yo no me imagino cómo se puede tener cordura en un universo donde no hay fe. ¿Cuánto me están oyendo? Porque un universo donde no hay fe es un universo donde no hay nada en qué creer. ¿No hay nada en qué creer? Es un universo donde no hay nada en qué creer. Todo lo que tienes es lo que tienes hoy y no tienes la más mínima idea de nada de mañana, porque no hay nada en qué creer. ¿Quién me está escuchando? Un universo sin sentido, un universo sin propósito, es la peor de las pesadillas humanas, porque tenemos la capacidad para encontrarle sentido a todo, menos a la propia existencia. ¿Sí o no? Yo le veo sentido a estudiar para una profesión, le veo sentido trabajar para sustentar una familia, le veo sentido tener amigos para poder tener mi comunidad, le veo sentido a muchas cosas. Pero imagínense, tenemos una mente capaz de encontrar sentido en las cosas y de pronto no puede encontrar un sentido a la existencia de nosotros en este universo, a de dónde venimos y a dónde vamos y de qué se trata todo esto. ¿Cuánto me están viendo? Amén. La fe supera la alternativa. Amén. Es un orgullo tener fe, es un gozo tener fe. Y la Biblia dice que es una victoria tener fe. Primera de Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo sí creo al Evangelio, no creo en mí mismo, creo al Evangelio. Hablando un día con alguien, yo tengo mi propia fe. Yo le dije, lo siento, no creo que me has dado una respuesta que se va a sostener, porque si tú creaste tu propia fe, lo que tú me estás diciendo es que en quien tú crees en ti mismo. Para mí la persona que cree solo en sí mismo es una persona un poco tonta. Porque sí mismo no es nada comparado con todas las fuerzas, realidades y situaciones y vicisitudes que se mueven en tu universo que pueden aplastarte a ti. La persona que dice en mí mismo es lo que creo, es una persona que ya ha dicho, ya ha sancionado, ya ha marcado, ya ha establecido su propio fracaso. Porque tú no eres capaz en este universo de resistir, soportar y vencer las monumentales fuerzas que se mueven a tu alrededor. ¿Cuánto me están dando? Y los emperadores pudieron hacer siempre lo que querían. Y los más poderosos de la tierra pudieron siempre lograr lo que querían. Napoleón, el invicto general francés, pensó que podía someter a Europa bajo su bota y el invierno ruso lo derrotó. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Todos los que han creído solo en sí mismos han terminado aplastados por la ilusión de la propia fe en sí mismos. Yo no creo en mí, yo creo en lo que dice el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hizo lo que hizo?
qué significado tiene y qué impacto tiene en mí si lo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi primer porqué. Porque yo creo. Aleluya. Y no me avergüenzo de creer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es mi primer porqué. No sé si es tu primer porqué. Yo te sugiero que explores tu corazón y te asegures de que tú crees a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Felipe, según la narrativa del libro de los Hechos, se encontró con un extranjero que iba de vuelta para su país y le habló del evangelio. Cuando llegaron a cierto lugar, el extranjero, un eunuco etíope, le preguntó: ¿a qué agua yo me puedo bautizar? Dice Felipe: depende. Dice: ¿de qué? De que tú creas de todo corazón. Y el eunuco, el funcionario aquel, dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. ¿Cuánto dicen? Es la fe, porque crees. Cuando el apóstol Pablo le predicaba al rey Agripa en su famoso juicio que está en el libro de los Hechos, creo que Hechos 23, le dijo en un momento: ¿crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Y el rey Agripa le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Saben que escuché una historia hace mucho tiempo de una persona que le dijo lo mismo a un pastor? Después de escuchar un poderoso sermón, se le acercó y le dijo: pastor, casi que me convierto hoy. Y el pastor le dijo: lo siento, casi te salvas. Casi te salvas, no te puedo decir que te vas a salvar. Tienes que creer. ¿Cuántos dicen amén? Amados, la fe. Y me dirá: pastor, ¿y en qué se sustenta esa fe? Porque yo tengo que saber si mi fe tiene un sustento. Porque no puedo pensar que no lo tiene. La gente describe la fe como algo sin sustento. ¿Sabe cómo describe la gente la fe? Como un salto del vacío. Cierra los ojos, aprieta los dientes y salta al vacío. No. La fe del evangelio no es así. ¿Cuál es la base, la plataforma y la credibilidad de la fe del evangelio? La credibilidad de Dios, que es el que dice, ¿sí o no? Si yo creo en mí mismo, la fuerza de mi fe y la garantía de mi fe, en mi propia capacidad de hacerla valer. Pero si yo pongo mi fe en Dios, lo que la sustenta es la credibilidad y la capacidad de Dios de hacerla valer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué usted cree? ¿Podrá Dios hacer valer lo que promete? ¿Cuántos dicen amén? El segundo por qué que define ese texto es la esperanza. ¿Quién me está escuchando? La esperanza y la fe son hermanas. Se parecen tanto que a veces nosotros no sabemos distinguirla. De hecho, en la única definición de la fe que hay en la Biblia, están mezcladas. Dice: es pues la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, es pues la fe, la certeza ¿de qué? Ya metió la esperanza en el potaje. Y la convicción de lo que no se ve. Son tan hermanas y tan cercanas que es difícil distinguirla a veces, pero sí se distingue. Porque la esperanza tiene que ver con el futuro. La fe no siempre tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con cualquier tiempo, pasado, presente y futuro. Pero la esperanza solo tiene que ver con el futuro, ¿sí o no? Y este es nuestro segundo porqué. En varios lugares en la Biblia encontramos la esperanza como el segundo porqué de permanecer fiel en este camino. El apóstol Pablo, en su juicio, en uno de sus juicios, dijo: hermanos míos, escúchenme, por la esperanza de Israel, yo estoy sujeto a estas cadenas. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Cristo. En otras palabras, por yo esperar en Cristo, es que yo estoy preso. Por esto me tienen preso. Por mi esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En otra parte la llama la esperanza bienaventurada.
El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuánto me están oyendo? Y en Colosenses dice Pablo que el misterio eterno escondido desde los siglos en Dios es este: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza es mi por qué? Porque la esperanza es la seguridad de que aunque no lo tengo ya, aunque no lo puedo palpar, aunque no lo puedo contener en mi vida, tengo la total seguridad de que lo voy a recibir porque se me ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? La fe acepta lo que Jesús es. La esperanza se afirma y acepta lo que Jesús ha prometido que va a hacer. ¿Cuántos me están diciendo? Y Pablo justifica su resistencia a todas las adversidades que tenía por su esperanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te mantienes en ese camino? Tus negocios no han mejorado. Tu salud no siempre es la mejor. La vida no parece que es perfecta. Tu respuesta es: porque yo tengo esperanza. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: porque yo sé de que en nada seré avergonzado. Yo lo sé. No voy a ser avergonzado. La Biblia dice: el que en él creyere no será avergonzado jamás. Aleluya. Una de mis frases más repetitivas en mis oraciones intensas cuando estoy batallando es: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Un salmo. Se lo confieso, lo repito más de 100 veces en el año. No es que tenga enemigos, pero se lo digo. Por si los tengo. Si hay alguien respirando en secreto algo contra mí, no se alegren de mí mis enemigos. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. El sueño más grande que una persona que cree tiene es no ser avergonzado. Es decir, que lo que espera no se le dé. Eso es ser avergonzado. Esperar en algo que no se le dé. ¿Quién me está escuchando? La esperanza mira hacia adelante, a la garantía que Cristo da para el futuro, y dice: por eso me mantengo, porque yo tengo esperanza. Aleluya. Y amados, la esperanza es clave para no derrumbarse ante los golpes de la vida. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, creo que es el 4, o el 3 o el 4, uno de los dos capítulos, el apóstol dice: hermanos, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Refiriéndose a los que se le habían muerto familiares. Perder un familiar es lo mejor. Pero algo peor que perder un familiar es perderlo sin esperanza. Y dice Pablo: hermano, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque así como sabemos que Jesús murió y resucitó, sabemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, les digo esto en palabra del Señor: que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después que termina describiendo el cuadro futuro del retorno del Señor, dice: así que confortaos y consolaos los unos a los otros con esta palabra. Amén, gloria a Dios. La esperanza no quita el dolor, pero lo alivia. La esperanza somete el control, el dolor, a una magnitud soportable, porque se nos ha prometido una reunificación futura a los que partimos de este mundo con Cristo. ¿Cuánto me están viendo? ¿Cuánto me están viendo? ¿Cuánto me están viendo? Aleluya. Escuché hace muchos años la historia de este misionero. Un matrimonio misionero que dedicó su vida entera a servir al Señor lejos de su patria. Y perdió a su mujer. ¿Cuánto me están viendo? Ya viejito. Y todos los días él iba al cementerio
Y estaba ratos ahí frente a la tumba de su esposa. Y la gente empezó a preocuparse. Porque lo hacía todos los días. ¿Por qué el misionero hace eso? Y empezaron a creer que él había perdido la esperanza. Él no sabe que el Señor le ha prometido el retorno futuro de ella. Pero creían que él se estaba deprimiendo y que iba allí con ese tipo de extraño culto que a veces hacemos a los muertos, ¿no? De ir allí y hablarle, ese tipo de cosas. Y un día varios hermanos fueron y dijeron: pastor, misionero, ¿por qué usted hace esto? ¿Usted no tiene consuelo, la esperanza? Sí, yo sí la tengo. Pero la razón por la que vengo aquí todos los días no es porque no tenga esperanza, es porque la tengo. ¿Cuál es mi idea? Uno de estos días viene el Señor y estoy con ella cuando ella se levanta. Amén, gloria a Dios. En otras palabras, para él su esperanza era tan sólida que él lo que quería era subir junto con ella, no que no creía que eso no iba a pasar. ¿Sí o no? No sé si es una historia real o alguien la creó, pero me da una idea bastante definida de cuán firme puede una esperanza consolar un corazón. ¿Esperas en Cristo? Porque si tú no esperas en Cristo, este camino no es para ti. Honestamente te lo digo. Miren lo que dice la palabra. Si en esta vida, dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Es decir, que si todo lo que esperamos en Cristo es para esta vida, no es todo. Esperamos mucho más que lo que Él pueda dar en esta vida. Esperamos algo mejor más allá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este es un segundo porqué. La esperanza. Yo espero todo lo que Él dijo que esperara. Espero que regrese. Amén. Gloria a Dios. Espero que regrese en poder y gloria, como Él dijo que lo iba a hacer. Espero que resuciten los muertos. Amén. Espero nuestra reunificación con Él, como lo promete la Escritura en varios textos del Nuevo Testamento. Y espero la herencia de gloria. Yo todo eso lo espero. Amén. Y no me avergüenzo de eso. Porque por eso persisto, persevero. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No importa la semana mala, el día malo. Ese es mi segundo porque yo espero en Jesús. También espero que me defienda, también espero que me vindique, también espero que me escuche, también espero que me acompañe. Pero mayor esperanza es todo lo que garantizó que iba a ser. La fe del Evangelio te invita a mirar al futuro, no al pasado. Las cosas viejas pasaron. Es al futuro donde te invita a mirar a Dios. Y ahora que estás conmigo, mira para adelante, que hay cosas buenas. Lo mejor está por venir. El mejor vino está reservado para el final. El que ríe último, ríe como Mejor. Gloria a Dios. aleluya. En Lucas dice: cuando estas cosas que estoy describiendo empiecen a pasar, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Todo lo que la gente ve en el mundo: ay, Dios mío, el fin se acerca. Y los cristianos: no, tú levanta la cabeza. Está cerca tu redención. ¿Cuántos dicen? Amén. Aleluya. ¿Tienes esperanza? Si no tienes esperanza, probablemente no aguantes esto. Si no tienes esperanza, probablemente no llegues al final. La falta de esperanza te va a hacer tropezar. Ojalá tengas esperanza en Jesús. No solo fe, Amén. esperanza también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la última, con la que termino, y no sé si puedo cumplirme de la promesa de que le iba a contar la predicación. El amor. El amor es un porqué monumental. ¿Por qué hacen todas estas cosas? Porque amo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque creo en Cristo. Yo sé en quién he creído. Porque espero en Cristo. Aleluya. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y yo creo que lo va a cumplir. Amén. Y yo amo a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen?
dice también. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? ¿Dónde? En nuestros corazones. Tengo tanta historia que hacerle sobre eso, pero no tengo tiempo. Amo a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Muchachos, si me aman, guarden mis mandamientos. El judaísmo enseñaba, guarden los mandamientos para que tengan justicia. Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, porque la justicia yo se la voy a dar gratuitamente por la fe. Amén. ¿Cuántos dicen? Amén. Cuando tengan los dilemas éticos, voy a hacer lo que debo hacer o hago lo que no debo hacer, pregúntate, ¿amas a Cristo? ¿Lo amas? Si lo amas, sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuánto me está? ¿Quién se sabe el famoso soneto de Sor Juana Inés de la Cruz? Levanta la mano que se lo sabe. Ay, Padre bendito. En idioma español. No me mueve mi Dios para querer el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme, Dios, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévame tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Mire que yo he leído poesía, esa le gana a todas. Amén. El amor a Cristo. Que me mueva el amor por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amas a Cristo. Porque honestamente, después de la fe, eso es lo que más le importa a Dios, que lo ames. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, Dios no es un socio, o como dice el americano, un pal. God is my pal. No es un socio. Él aspira a ser amado. Dios es un amor. Tu amor. Amén. Gloria a Dios. No es el único, pero no es el único, pero ámalo por encima de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y tú me preguntarás, pastor, ¿y cómo puedo amar yo a un Dios así que no he visto? Bueno, la Biblia da una explicación sobre eso. Dice, nosotros le amamos a Él, le podemos amar a Él, porque Él nos amó primero. Es la razón por la que amamos a nuestras madres. La razón por la que estamos tan enganchados con nuestras madres es porque después que crecemos y entendemos, nos damos cuenta que esas mujeres nos amaron antes que nosotros naciéramos. Amén. Desde que estamos aquí, nos están queriendo nuestras madres. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Y cuando ya somos conscientes decimos, a esta mujer yo no le puedo pagar. Jamás, no hay nada que yo pueda pagarle a esta mujer. Así que lo que me queda es amarla hasta el final. ¿Sí o no? En los campos de batalla, dicen los testigos que por lo que todos los soldados moribundos claman es por su mamá. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Sí, testimonios. La gente no piensa en más nada que en su mamá. Porque nos aman antes que nosotros sacáramos la cara, antes de ser buenos o malos, antes de ser inteligentes o no, antes de ser obedientes o desobedientes, antes de ser flaquitos o gorditos, alticos o bajitos, no importa, ellas ya nos quieren y no nos han visto la cara. Amén. Y ese amor, que es el mejor y más sagrado que conocemos a nivel humano, es un reflejo opaco del amor de Dios por nosotros, que nos amó. No antes que hayamos nacido, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. La Biblia dice que Jesús fue dedicado para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y todos sabemos
que la entrega de Jesús fue por el amor de Dios, porque dice que nos amó y nos dio a su Hijo. Dios te amó primero, antes que tú sacaras la cabeza, antes que tú fueras quien tú fueras, antes que tú hicieras lo que hiciste o no lo hicieras, no importa, el amor de Dios precede toda forma de amor en la existencia. Dios te ama en una forma que resulta casi incomprensible entender. ¿Y por qué no lo amarías si Él ya te ama? ¿Cuánto me está hablando? Si ya te quiere y dio lo más valioso por ti. Este es un tercer porqué muy claro para nosotros explicarnos a nosotros mismos y a otros por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos mantenemos hasta el final. Porque lo amamos. Estamos agradecidos y no sabemos cómo responder a un amor tan grande. Así que amor, con amor se paga. ¿Lo dicen amén, hermano? Aleluya. ¿Cómo no amaría al que dio su vida por mí? ¿Cómo no amaría al que se olvida de todos mis pecados y los lanza al fondo del mar? ¿Cómo no amaría al que me brinda su amistad sin que yo haya sido amigo de Él? ¿Cuánto me está viendo? Eso mató a Pablo, en un sentido lo mató. Él dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió, luego todos murieron. Porque Pablo no podía olvidar que él había sido enemigo de Cristo. Y Cristo lo amó. ¿Cómo puedes tú ser un enemigo de Cristo y él amarte? Eso les gana al amor de las madres. ¿Cuánto me están viendo? El cual me amó, dijo Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Eres amado, independientemente del siglo en que naciste, la circunstancia en que naciste, o el mundo en el cual creciste, viviste. Todo eso es accidental. Lo único esencial y fundamental es que te ama el Señor, independientemente de puntos suspensivos. No dice nada. El amor. Él le encantaría que digamos, persevero en esto, a pesar de todo, porque te amo, también te amo. Creo en ti, tengo fe. Amén. Espero en ti y te amo. Aleluya. ¿Qué les parece? Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Si no tenéis un porqué, les doy 3. Y si lo tenía, aférrese a esos porqués, porque te van a llevar hasta el final. Te van a aclarar la mente cuando todo esté confuso. Te van a dar voluntad y consistencia cuando tu mundo a tu alrededor parezca que se está derribando. Tus porqués te van a salvar en medio de las tormentas y te van a permitir levantarte al día siguiente claro de por qué haces lo que haces. ¿Cuánto dice? La fe, la esperanza y el amor. La fe en Jesús, la esperanza en Jesús, el amor por Jesús. Y si se lo ganó el Señor Jesús, dale un aplauso.